Carta del Santo Padre Francisco a la Abad General de los Premonstratenses, con ocasión del 9º centenario de la Abadía de Prémontré. Domingo 6 de junio de 2021. Lectura dramatizada de la traducción al español. Al Reverendísimo Padre Joseph Bouteix, Abad General de los Canónigos Premonstratenses. Me enteré de la buena noticia de que habéis anunciado un jubileo para celebrar el 900 aniversario de la Abadía de Prémontré de San Norberto y del nacimiento de la primera comunidad de la que se originó la Orden de los Canónigos Regulares Premonstratenses. San Norberto es considerado con razón uno de los arquitectos más solícitos de la Reforma gregoriana. Nacido hacia el 1075, tras sus estudios eclesiásticos, se convirtió en canónigo del capítulo de Santén, y gracias al entonces obispo de Colonia, Federico, pasó a formar parte de la corte del emperador Enrique V. Así, Norberto fue rápidamente incluido en los hechos que marcaron los inicios del siglo XII. Mientras el emperador y los príncipes afirmaban intervenir personalmente en el nombramiento de obispos y abades, favoreciendo a las personas que les agradaban, en la Iglesia crecía una nueva sensibilidad hacia las necesidades del Evangelio y la misión del clero. Y no faltaron hombres y mujeres inspirados por Dios, que empezaron a cuestionar los vínculos de los ministros de la Iglesia con intereses meramente mundanos. Pues Norberto fue uno de ellos. Y cuando en el 1115, en plena lucha de investidura, tuvo que posicionarse entre el Papa y el emperador, siguió al obispo Federico de Colonia e inició un camino espiritual que lo conduciría a una auténtica conversión después de un largo periodo de tiempo de proceso de discernimiento. Norberto renunció a su vida cortesana y decidió caminar solo siguiendo a Cristo, en un estilo de vida inspirado en el de los apóstoles. Ordenado diácono y sacerdote el mismo día, abandonó las elegantes ropas de cortesano y se puso el hábito de penitente. Primero trató de convencer a sus hermanos del capítulo de Santén de abrazar un nuevo modelo de vida, más cercano a las exigencias del Evangelio, pero fue en vano. Entonces Norberto decidió consultar con varios consejeros espirituales: el abad benedictino Cono de Sigsburg, el ermitaño Ludolfo, y en Rolduc conoció a una comunidad de canónigos regulares reformados que basaban su vida en la regla de San Agustín. Y así, él también comenzó a predicar la penitencia y la conversión, y a llevar una vida de oración y mortificación. Y un hecho poco común en ese momento: a menudo, si no todos los días, celebraba la Eucaristía. Las comunidades de vuestra orden han acogido esta herencia y durante 9 siglos han realizado su misión en el espíritu de la regla de San Agustín y en fidelidad a la meditación y a la predicación del Evangelio, basándose en el misterio eucarístico, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Esta forma de vida hizo que Norberto fuera cada vez más criticado. Vivía como un ermitaño ascético, pero aún recibía los ingresos a los que tenía derecho como canónigo. E inducido por estas presiones, Norberto optó por una vida itinerante.
inspirado por la misión de los apóstoles de Jesús, partió y llegó a Saint-Didier, en Provenza. Caminaba a pie, vestido solo con una túnica, un manto y un bastón, y llevando siempre consigo lo necesario para la celebración de la Eucaristía, y acompañado de 2 compañeros peregrinos. Pues en Saint-Didier conoció al Papa Gelasio II, que lo autorizó a trabajar como predicador apostólico. Hoy más que nunca, queridos hermanos, el anuncio de la buena nueva es necesario y exige de todos, especialmente de los sacerdotes, un compromiso generoso y, más aún, una fuerte coherencia entre el mensaje proclamado y la vida personal y comunitaria. Desde su conversión y durante toda su vida, Norberto fue un fiel servidor del Evangelio y un amoroso hijo de la Iglesia, obediente al Papa. Para recibir la confirmación de su condición de predicador y conocer al nuevo Papa, Calixto II, elegido en 1119, regresó al norte de Francia, donde reencontró a su amigo de la infancia, el obispo Burchard de Cambrai, quien se maravilló del cambio en su estilo de vida. Y en estas circunstancias Norberto conoció a Hugo de Fosses, capellán del obispo de Cambrai. También Hugo buscaba una vida más adherida al Evangelio y reconoció en ese encuentro un don de la providencia. Así que, con el permiso del obispo, Hugo se convirtió en compañero de Norberto y le siguió. Y más tarde se convertirá en el primer abad de Prémontré. Las biografías de Norberto cuentan cómo curó a los enfermos en el camino, cómo ahuyentó a los malos espíritus y logró aplacar antiguas enemistades entre familias nobles. Y estas reconciliaciones trajeron la paz a las regiones donde la población sufría mucho por las continuas guerras locales. Por ello, Norberto es considerado como un apóstol de la paz. Hizo la obra de Dios, actuando en nombre de la caridad de Cristo. Los autores antiguos insisten en que él siempre se reunía en oración antes de salir a intervenir para promover la reconciliación y restaurar la paz, y que siempre fue fiel en celebrar la Eucaristía para encontrarse con el Señor cuya obra quería hacer. De camino a Reims para ser recibido por Calixto II, Norberto se encontró con Bartolomé, obispo de Laon, quien le propuso darle la bienvenida a su diócesis, y para ello le ofreció varios lugares posibles para asentarse. Era el año 1120, y Norberto eligió el valle de Prémontré. Y aquí reunió a un grupo de seguidores con los que inició su intenso diálogo sobre la naturaleza de su naciente comunidad. Como quiera que muchos de ellos, como él, eran canónigos, pues todos hicieron profesión canóniga, según la regla de San Agustín. Fue en la Nochebuena de 1121, fecha que marca la fundación de la comunidad de Prémontré. Y esta profesión, en el contexto del gran movimiento canónigo gregoriano, fue una confirmación y profundización de su compromiso original. Pues este, queridos hermanos, es también el sentido de vuestra profesión, que establece un fuerte vínculo entre cada uno de los miembros de la comunidad y su propia iglesia. Y en esta profesión está arraigada la misión de orar por y con toda la iglesia. Desde el principio, Prémontré ha ejercido una gran fascinación.
muchos hombres y mujeres se unieron a la comunidad de canónigos, que pretendía reflejar la iglesia naciente descrita en los Hechos de los Apóstoles. El ardiente entusiasmo del comienzo se estructuró en una vida religiosa austera, de la cual la hospitalidad y el cuidado de los pobres y los peregrinos fueron parte integral. Desde el principio, los premonstratenses han mostrado un gran compromiso con las personas ajenas a la comunidad, dándoles la bienvenida con gusto. Y así nacieron rápidamente nuevas comunidades que siguieron el estilo de vida de Norberto, así como las comunidades existentes que pidieron unirse a la de Prémontré. Queridos hijos de San Norberto, mantened siempre este corazón abierto, que también sabe abrir las puertas de la casa para acoger a quienes buscan un consejero espiritual, a quienes buscan ayuda material o a quienes desean compartir su oración. Que vuestra liturgia sea siempre canónica, es decir, alabanza a Dios, por el pueblo de Dios y con el pueblo. El fuerte vínculo de Norberto con la Eucaristía sigue siendo una fuente de inspiración para vuestra vida apostólica. En 1124, a petición del obispo de Cambrai, se dirigió a Amberes, donde se enfrentó a las consecuencias de la tormenta anteriormente provocada por Tanchelmo y sus seguidores, que negaban la validez de los sacramentos, y especialmente de la Eucaristía celebrada por sacerdotes concubinarios. Norberto refutó esta herejía, y este episodio significó que durante la Reforma Católica fuera considerado apóstol de la Eucaristía. Modelo de fe para todos y en particular para los sacerdotes, Norberto siempre ha sacado fuerza de la celebración eucarística, especialmente en situaciones de crisis o ante tareas difíciles. Pocos años después de la fundación de Prémontré, cuando en 1126 Norberto se convirtió en arzobispo de Magdeburgo, el Papa Honorio II le otorgó la aprobación de su propósito de vida implementado según la regla de San Agustín en las comunidades bajo su liderazgo. Norberto nunca regresó a Prémontré, pero fundó varias otras comunidades de canónigos en su ciudad episcopal, algunas de las cuales se dedicaron a la evangelización de la región circundante. Como arzobispo, permaneció fiel a su inspiración evangélica original, y fue un partidario del Papa en los conflictos con el emperador, haciendo todo lo posible por establecer buenas relaciones entre los dos, y manteniendo el principio de libertad en el nombramiento de cargos eclesiásticos. En 1128, Norberto renunció a la responsabilidad de las comunidades bajo su liderazgo, y éstas se convirtieron en abadías, bajo la dirección de su propio abad. Hugo de Fosses se convirtió entonces en el primer abad de la abadía de Prémontré, y logró unir un número creciente de comunidades en el marco de una orden con sus propios estatutos y un capítulo general como máxima autoridad. Pues 9 siglos después, damos gracias por el movimiento iniciado por San Norberto, quien pudo extraer lecciones de las estructuras existentes y probadas de origen monástico, pero manteniendo clara la identidad de los miembros de su orden como canónigos regulares. Durante este largo periodo, muchas mujeres también se adhirieron al ideal norbertino, y aún hoy se dedican esencialmente a la vida contemplativa. Además, muchos laicos, mientras permanecen en el mundo, se unen a sus comunidades con diversas formas de afiliación. Por su parte, varias congregaciones de religiosos
comparten su espiritualidad y se dedican al apostolado, en particular al servicio de las personas más vulnerables por su condición social, salud o edad. Así, a lo largo de los siglos, las abadías premonstratenses han desarrollado una intensa relación con su territorio, porque desde el principio muchos canónigos se dedicaron a la pastoral de las parroquias. En consecuencia, las abadías no solo han estado activas en el cuidado y la acogida de los pobres, sino que han desarrollado y mantenido contactos con personas de todos los ámbitos de la vida. Así, la inspiración de San Norberto se mantuvo viva y sigue siendo uno de los tesoros de la Iglesia Universal. Vuestro fundador vivió en muchos y diferentes ambientes, pero en cada circunstancia se dejó guiar por el Evangelio. Predicador itinerante, sacerdote, superior de comunidad u obispo, siguió escuchando a Dios y a sus hermanos, y supo discernir en las diversas circunstancias de la vida sin perder de vista su inspiración fundamental. Por intercesión de María Santísima, elegida por San Norberto como propietaria de la abadía de Prémontré y luego proclamada reina de la Orden de los Premonstratenses, que ahora están muy extendidos por los 5 continentes, podáis permanecer constantemente fieles a la vida apostólica. Queridos hermanos, como prenda de abundantes gracias celestiales, os imparto una bendición apostólica especial a vosotros y a todos los miembros de la orden, a los religiosos y laicos afiliados a vuestras comunidades. Roma, San Juan de Letrán, 6 de junio de 2021. Memoria de San Norberto.